Buenas, en sus hogares cerrando la noche que, como de costumbre, llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Altiz y Claro, 22 Aster y la región del Nordeste. Nos pueden sintonizar a través del canal 46 de Telenor. Y recordarles a los cibernautas que estamos en tiempo real en Siempre Comunicaciones Online. Iniciando esta semana laboral, hoy vamos a hacer un programa especial en el que trataremos de abordar diversos temas con nuestro invitado de la noche. Temas vinculados, por un lado, a el problema de tránsito de la República Dominicana, y nuestro invitado podrá aportar mucho en esa dirección, porque podemos decir que si no es el papá, entonces el abuelo de la ley 63-17 sobre movilidad y transporte de la República Dominicana, y quizás uno la va a identificar más porque crea el Intran, Pero también nuestro invitado tiene experiencia y especialidad en telecomunicaciones. Es un tema en el que parece también va a hacer aportes y propuestas importantes de cara a lograr una actualización de la ley 153/98, que es la ley de telecomunicaciones, y aquí hablamos de Indotel y todo lo que implica este andamiaje legal para la administración, regulación del espectro radioeléctrico y de telecomunicación en sentido general en la República Dominicana. Y como es lógico, la parte política no se puede quedar, porque no hay forma muchas veces de quitarle el traje a los invitados, dejarlos en las partes técnicas, es difícil. Y esta es la presentación que tenemos para Tobías Crespo. Sabemos ya, diputado, tercer mandato Tobías, como el primer guandula en la número 2. Pero dichoso, un tercer mandato que va a salir rendido. Te va a salir de 16, ¿verdad? De 14. 14, sí. De 14. Realmente sí, para nosotros es un privilegio que nuestra circunscripción 2 del Distrito Nacional, en 3 periodos consecutivos, lograr repostularnos, porque a veces cuando tú llegas la primera vez pudiera parecer una chepa, ¿verdad? Como dicen en pelota, pero nos reelegimos en el 2016 con el doble de la votación que tuvimos en el 2010, y ahora fuimos el más votado entre la boleta del partido que nos postuló en ese momento, aunque ya no pertenecemos a ese partido. Y hacia lo interno del viejo partido también fuimos el más votado en los dos últimos procesos internos. La última vez, el 6 de octubre, que fue la interna, con el doble de voto de nuestro más cercano competidor. Eso, yo digo que más que un orgullo, también es una gran responsabilidad que pone sobre nuestros hombros, porque cuando en la capital, en el distrito, que es una de las plazas más competitivas que hay a nivel electoral y político, una población de manera reiterada te valida y te legitima, tu trabajo está dando aquiescencia a que ha valido la pena pues lo que hemos hecho, lo que hemos tratado de hacer durante estos 11 años. Agradecido de la invitación a este espacio, que teníamos tiempo que no venía. Yo sé que la pandemia ha alejado a muchos, aunque la tecnología nos ha acercado a través de la virtualidad, pero agradecido de tu espacio, de esta invitación de nuevo, y siempre presto a responder las preguntas, las inquietudes, y saludando también a los televidentes que te esperan al final de la noche. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, Tobías. Pero sería bueno compartir esta experiencia. Sabemos que lograr una plaza hasta de regidor es difícil. A veces no basta tener el talento. Tienes el talento, no tienes el apoyo, no solo financiero, sino también político, porque todo el mundo sabe que lamentablemente nuestro sistema político no siempre el de mayor calidad, el idóneo,
no sale, sino el que tiene mayor conexión con el partido y el que tiene mayores recursos. Y quiero hablar de tu experiencia porque sé que este proceso 2020 no fue fácil. Todo el mundo sabe las situaciones que se estuvieron viviendo en el Partido de la Liberación Dominicana, y a veces candidatos del partido parecía que la cúpula no lo asimilaba como el partido y no le daba los apoyos necesarios. Sin embargo, los resultados en tu caso, que fuiste víctima de eso, son sorprendentes. ¿Cómo se logra eso, Tobías? Porque tú casi duplicaste las votaciones que había sacado. Sí, mira, los mismos dirigentes del viejo partido todavía están analizando cómo es que nosotros lo hacemos, cómo es que Tobías lo hace, cómo es que esta persona, este joven, sin ser un hijo o un hermano o un familiar o una esposa o una querida de lo que era el comité político del viejo partido, sin tener un ministerio detrás que lo avale, porque muchos tenían sus padrinos y sus ministerios para financiar y apadrinar, pero no solamente eso, que sin el respaldo, ¿verdad?, de esa cúpula que ha pululado durante mucho tiempo y ha sido uno de los problemas durante 20 años, esa cúpula del partido nunca nos apoyó. Nosotros logramos, más que imponernos, demostrar que cuando se quiere se puede, que cuando tú tienes talento, como tú dices, cuando tienes esas virtudes, el avar y la bendición de Dios, también la familia nuestra, que no es solamente, esto no es un proyecto particular, sino también una generación que hemos empujado durante más de 30 años, y yo creo que se puede demostrar, y tal vez no van a identificar cómo es que lo hacemos, porque están basados en la tradicional política. Y nosotros hemos hecho la política de 360, como le llaman, las políticas de 365 días. Lo que tiene un plazo de 3 meses son las campañas electorales, que mucha gente llega con un apoyo, con recursos, con financiamiento, haciendo propuestas de cosas que nunca se van a conseguir, como dicen por ahí, engañando al electorado y a los votantes, y al final tal vez 2 montañas no se pueden juntar, pero 2 personas sí. Entonces el político debe ver la política como es una actividad muy noble, muy pura, y en el cual, tomado de esa forma, tú puedes lograr resultados, credibilidad. Yo creo que lo hemos demostrado en esa circunscripción, 5 procesos estableciendo eso, porque vuelvo y repito, la primera pudiera decirte no, todavía lo que hizo fue una chepa. El más votado la primera vez, le cayó bien a la gente, convenció, pero reelegirse, cuando tú eres malo, cuando no haces el trabajo, es muy difícil. Es como que tú puedas volver a probar un mal medicamento, ¿verdad?, una medicina que no te guste, o probar una experiencia que nunca te haya gustado. Ahora, eso lo que te dice es que esa circunscripción, esa demarcación geográfica, está observando a uno, lo está monitoreando, le está dando seguimiento y está endosando un respaldo y un apoyo que nosotros no debemos volvernos locos creyendo que eso es por la capacidad que uno pudiera tener, porque también, Junior, hay muchas voluntades que se unen para que uno pueda lograr un proyecto tan difícil como este. Pero los resultados están ahí. Yo cada vez trabajo más fuerte que el día anterior, y de eso es que hemos tratado durante todo este tiempo en la circunscripción 2. Ahora estamos en la Fuerza del Pueblo haciendo un trabajo muy intenso, lo que hemos sabido hacer desde los 18 años que hemos entrado a la política, llevando en esta primera etapa, luego del Congreso, lo que es el Plan Nacional de Afiliación y de Crecimiento Organizativo de la Fuerza del Pueblo, que busque en los próximos 6 meses llevar a que la Fuerza del Pueblo tenga 1 millón de afiliados. El presidente Fernández dice que cuando tú tienes 1 millón de afiliados y busca uno, pues ya tiene 2 millones y es más fácil. Y en este país tú sabes que con 2.5 millones, menos de 3 millones de votantes, se puede lograr ganar unas elecciones con el padrón proyectado que se tiene. Y esa fase que nosotros vamos a cumplir durante 6 meses, todos los dirigentes que somos de la dirección central, de la dirección política, creando las direcciones de base en todos los municipios, distritos municipales, comunidades, provincias, y también en ultramar, va a llevar a que la Fuerza del Pueblo no solamente sea el partido principal de oposición, sino la fuerza a vencer para el 2024. Y eso, posterior a ese plan nacional de afiliación,
y de crecimiento está lo relativo al primer Congreso Elector Manolo Tavares Justo, que se va a dar a final de año, donde se van a elegir las autoridades, presidente del partido, secretario general, los titulares de las 52 secretarías y los subsecretarios que tiene el partido por mandato de su congreso, pero también los coordinadores o presidentes provinciales, municipales, porque las autoridades que hoy estamos de manera temporal y transitoria hasta que llegue ese primer congreso elector. Muy bien, muy bien. Antes de salir de tu circunscripción, la número 2, hay un tema que a los candidatos, unos cuando están en campaña, habla mucho de los recursos. A veces tú ves a estas personas con mucho brío, mucha intención, mucha capacidad, pero no tienen el empuje económico. Y sé que a veces no les gusta luego que llegan a hablar del tema, pero realmente con la experiencia tuya, ¿cuesta mucho mantener una diputación? Sí, no solamente cuesta mucho a nivel de recursos, que tú sabes que en el voto preferencial los requerimientos de recursos es un todos contra todos, sí. Es muy desgarrante. ¿Por qué? Porque las campañas internas hacia afuera siguen internas, me explico. A las personas que tú le ganaste, que te impusiste dentro de tu partido, hacia afuera, te siguen adversando, porque claro, mientras tú estés, ellos no van a estar y van a siempre a propiciar otras propuestas, otros candidatos, que no está malo desde el punto de vista de sus intereses, pero sí lleva a, muchos dicen, a un desgarramiento, a un enfrentamiento muy frontal desde el punto de vista de que eso sigue hacia afuera y eso demanda mayor cantidad de recursos. Pero yo te voy a decir una cosa, en la política mucha gente siempre pone el dinero y los recursos como la principal variable para ganar, y yo he aprendido, porque lo he leído también y así se ha dado, que las 5 condiciones que debe darse para una campaña electoral victoriosa y ganadora son las siguientes. Primero, el producto, el candidato, que sea bueno. Si no es bueno, el marketing político lo hace bueno. Claro. Segundo, que el candidato tenga propuesta. Si no tiene propuesta, el marketing político, aunque no hable, se la construye. Tercero, que comunique. Si no habla, hay candidatos que el marketing también lo ha puesto a hablar, siendo casi mudo. Estoy hablando de cosas reales que uno ve en las demarcaciones. Y el cuarto, que es yo diría que uno de los más determinantes, es la estructura, Junior. Aquel político, aquel candidato que no tenga una organización, una estructura, que ahora en la Fuerza del Pueblo nosotros nos la vamos a dar territorial. Territorial significa por barrio, por recinto y por colegio electoral. No tiene la capacidad para poder movilizar votos el día de. Entonces, lograr construir una estructura, yo digo que es lo que más cuesta. No solamente para llegar, sino para mantenerlo. Porque esa estructura que puede ser leal a ti, pudiera hacerlo por diferentes condiciones, no necesariamente las económicas, porque tú te veas bien, te ves futuro, apueste a ti, le conviene estar contigo, por temas económicos, porque tú le resolviste el problema. Es decir, hay muchas condiciones por las cuales una persona puede estar con un político, y en definitiva yo digo que una persona está con un político para cuando lo necesite esté ahí. Y luego, que es la quinta y donde la mayoría suelen ponerlo de primer lugar y muchos han perdido, es los recursos. Porque sin recursos tú no puedes movilizar los votos, sin recursos tú no puedes construir esa propuesta del mensaje, esa propuesta de comunicación, y tú no puedes desplazarte ni movilizarte. Así que los recursos, muchos lo ponen en primero, yo lo puse de último, pero son importantes, pero no es una condición sine qua non. Hay gente que con muchos millones de pesos gastados han perdido unas elecciones, porque también los recursos mal utilizados, mal dirigidos, lo que hace que muchas veces se revierten en contra del candidato o lo utilizan y no le da la rentabilidad política, porque no saben ponerlo en manos de personas que son verdaderos líderes, que son los que tienen la legitimidad. Porque te dije ahorita que uno llega a lograr un objetivo político porque mucha gente con talento, con seguidores y con personas también siguen a uno. ¿Y no hay un casamiento entre el quinto y el cuarto lugar? Porque definitivamente, sí, eso que tú llamas la estructura y los recursos, es la famosa logística del día de... No quería usar el término de logística, pero ese es el término que últimamente se ha usado
Pero los recursos, Junior, no solamente son en efectivo, en dinero, claro, en monetario, también hay en especie, vehículos, hay diferentes tipos de recursos que pueden ser utilizados para tú desplazar y movilizar el voto hacia tu favor. Pero sí, la logística es un elemento importante. Combinado con el cuarto, yo creo que te da el éxito, porque los demás, que te dije, los primeros tres, vuelvo y repito, el marketing político te lo puede lograr. Me parece importante ese dimos una aspecto. Clase aquí de marketing político y de que campañas sí. electorales Sin embargo, exitosas. para cerrar este bloque, tú mencionaste el tema del voto preferencial, que ha sido tan cuestionado en la República Dominicana todavía. De hecho, yo mismo tengo mi cuestionamiento, porque a veces no sale justamente electo por el tema del método un diputado que fue votado por otro, y por la proporción que le corresponde al partido se queda fuera uno más votado. El método de Homs. Sin embargo, ha estado planteando el ingeniero Guzmán una fórmula que a mí me parece interesante, y es que el voto preferencial se dé en las primarias y que luego se coloque por la lista. ¿Cómo tú ves esa metodología? Es decir, colocar los candidatos conforme a los resultados internos en la primaria, de manera tal que el ciudadano, para no sentirse estafado con el voto preferencial, vote por una lista cerrada de los partidos. Mira, esto del voto preferencial, que ha sido atacado mucho, pero que ha permitido que mucha gente que no tiene abolengo, que no tiene recursos, que no tiene nombre, que no es de los notables, ni los grandes robles de los partidos, ni tiene ese nombre tradicional, pueda llegar a conseguir una curul, pero no solamente en la Cámara de Diputados, sino como alcalde o como regidor. Es decir, el voto preferencial ha permitido que una mayor representatividad en la Cámara de Diputados, porque antes en la lista cerrada solamente colocaban a las personas que estaban cerca del candidato presidencial o del presidente del partido. Era la dedocracia, el señalamiento y los acuerdos de aposento. La gente no sabía quién era su representante, porque no había conexión ni había un contrato social entre el votante con el representante, y el representante después con el votante, que era quien le debía el trabajo. Entonces, el voto preferencial, aunque tiene algunas cosas que hay que mejorar, es la mejor representación de una selección adecuada, de un menú de lo que te gusta a ti, no una imposición. Ahora, se ha criticado que personas con recursos, con temas de recursos no muy bien manejados, ¿verdad?, te puede con dinero conseguir una curul. Pero en el caso del arrastre, que fue tu pregunta, se estila que es una metodología injusta. Pero se ha hablado de la acumulación que pudiera ser fuera de... Porque ¿qué hace el método de Homs? La mejor forma de explicarlo, por ejemplo, en mi circunscripción, son 5 espacios, 5 escaños. 5 escaños. Entró, por ejemplo, en esta elección del 2020, entró Alfredo Pacheco como el más votado del PRM, el primero. Luego entré yo como el más votado del viejo partido como segundo. Porque entran los escaños por los partidos mayoritarios y excluye a los minoritarios, que también hay una injusticia. Luego entró el tercero, que era Aníbal Díaz por el PRM, partido mayoritario. Luego entró Lourdes Cerrulle, que también salió. El cuarto. El quinto, entonces ahí es donde viene el gran debate. ¿Quién fue? Al final en mi circunscripción lo tuvo el Partido Revolucionario Moderno, porque la suma de los diputados totales dio 39,000 votos, y la del partido del viejo partido del PLD dio 27,000. Así que el último diputado, el quinto que salió, fue electo contra una diputada de la boleta del viejo partido que sacó más del doble y no pudo entrar que el que salió. Y eso mucha gente lo ve como injusto. Una forma pudiera ser esa que tú planteas, y la otra pudiera ser... Héctor Guzmán es que lo plantea realmente. Otra pudiera ser una propuesta que en su momento, para resolver un conflicto, Milagro Ortiz Bo planteó, que era la ley de lema. Cuando estaba la candidatura presidencial, que fuera por la cantidad de acumulación y no por el método de Homs. Es decir, que entrara el que más votos tuviese. Ahí está entonces en cambiar. La Junta Central Electoral tendría que cambiar, porque eso no está en la ley. Eso está en una resolución de la Junta Central Electoral que establece cómo se van agregando los escaños para cada uno de los partidos. Te decía ahorita que uno de los elementos que pudiera, aún no se den los 5 que expliqué ahorita, evitar que tú ganes o pierdas, es la coyuntura. Muchas veces la coyuntura no está a tu favor. Muchas veces
las aguas no soplan, y los vientos soplan en contra y las corrientes van en contra tuya. Entonces, hermano, ahí no puede meterse porque la coyuntura no te favorece. Aún las 5 variables que se analizaran porque no están las condiciones. Y el hombre es él y su circunstancia, a veces las circunstancias. Y yo te digo esto porque en mi circunscripción se dio un candidato que invirtió muchos recursos, muchísimo, y no salió. Yo sabía de entrada que no iba a salir porque estaba en un partido que era mayoritario, luego fue minoritario, estaba dando en las encuestas un 2.5 y por el método de Home no había forma que entrara, por más que gastara y porque fuera bueno. Mínimo debe sacar ese partido un 3% de los votos para tener posibilidad. Entonces, en ese método. Ese es otro cálculo que ahorita en las 5 variables no analizamos, que es todo un conjunto que hay que ver en ese tema. Bien, vamos a una pequeña pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación con Tobías Crespo. De vuelta con Cerrando la Noche, esta conversación con Tobías Crespo. Tobías, al inicio del programa hablábamos de los 3 tópicos fundamentales que pretendemos abordar en esta conversación. Como dicen por ahí, los últimos serán los primeros. Sí, y los primeros serán los últimos. Pero ahí no, la fila, hay que virar la fila. Ahí volteamos la fila y arrancamos con lo político. Me pareció una reflexión interesante que habrá que seguir profundizando. Vámonos ahora a lo que, digamos, ha sido uno de tus principales aportes como legislador, que fue lograr que la República Dominicana, en un tema tan conflictivo como el tema transporte, poder aglutinar las fuerzas políticas con gravitación congresional para que tengamos la ley 63-17 sobre movilidad y tránsito en la República Dominicana. Evidentemente que una ley no resuelve los problemas, es un instrumento para lograr resolverlo. He dicho, ley no es política pública, ley te da una base para generar políticas públicas. 4 años de haber sido promulgada la ley y por lo menos 3 años de haberse empezado a ejecutar, ¿cómo evalúas en sentido general los resultados todavía? Mira, han sido muy pírricos, es decir, nosotros las expectativas que teníamos y todavía tenemos, porque ese fue mi último parto legislativo, demasiado tiempo trabajando, más de 12 años en el Congreso, 5 años y medio, perimió 5 veces la reintrodujimos, y no solamente Tobías Crespo, sino los 15 diputados que del 2010 hasta el 2016 trabajamos más de 4.000 horas, más de 500 reuniones de comisiones, vistas públicas, consultamos a todo el país y escuchamos gente del pueblo, tuvimos una experta argentina que nos asesoró por 3 meses con más de 27 años de experiencia en transporte. Los resultados que vemos son muy poco deseables, tanto de la gestión anterior, que realmente fue muy incapaz en aplicar y realmente poder avanzar, porque lo único que se dio fue la promulgación de 32 reglamentos que ordena esa ley. Solamente el Poder Ejecutivo solamente pudo promulgar 6 de ellos. Todavía quedan 20 y pico de reglamentos que son muy importantes para la parte operativa del sector. No se pudieron aprobar. En esta gestión ha iniciado, he visto la disposición o por lo menos los anuncios del presidente de la República, Luis Abinader, con respecto al sector, pero no solamente la voluntad política es decirlo, la voluntad política es hacerlo, y hacerlo significa que esa voluntad política se traduzca en recursos presupuestarios hacia el Intran, hacia la DGCET, hacia los ayuntamientos que tienen muchas responsabilidades en el tema de la movilidad urbana, en el transporte urbano, en el tránsito urbano y la seguridad vial dentro del entorno municipal y local. La formación de los profesionales del sector, sobre todo de las instituciones que te mencioné ahorita, que ahí hay que agregar el Ministerio Público, es decir, los fiscalizadores de tránsito y también los jueces en el sistema de justicia, que ya es otro poder del Estado, un poder independiente, autónomo, y
formar y capacitar a los transportistas, es decir, a todos los agentes del sector en cada una de las disciplinas o modalidades de transporte, el uso de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, que vamos a hablar más adelante con respecto a nuestro proyecto de ley, en el sector va a ayudar mucho a reducir los accidentes de tránsito, a garantizar un transporte público eficiente y sobre todo la inserción de la seguridad, de la educación vial en las escuelas como asignatura, en el nivel inicial, en el nivel básico, en el nivel medio. Pero yo creo que las autoridades deben salir a la calle a resolver los problemas, porque los problemas del tránsito no son de un aire acondicionado, de una oficina. Cuando yo fui director general de Tránsito Terrestre durante 6 años, encontré muchos estudios hechos durante muchos años. Yo le decía a los ingenieros y a los técnicos, vámonos para la calle ya a graduarnos, vamos a ver si esos estudios realmente tienen aplicabilidad, y si no tienen aplicabilidad le damos para atrás, ¿verdad? Porque uno tiene por prueba y error el derecho a equivocarse también. Aquí la mayoría de los problemas tienen todo su diagnóstico. Sí, yo entiendo que sí, que aquí nosotros no tenemos que reinventar la rueda. Es decir, por ejemplo, yo he visto algunas decisiones de la alcaldía que la he apoyado, como el cambio de los sentidos, siempre y cuando sea basado en un estudio de movilidad, que no sea un anuncio mediático, un estudio de movilidad, de desplazamiento de tránsito, que determine que ese cambio de sentido o de vía va a ser importante y va a mejorar la velocidad, el nivel de servicio de la vía, pero eso hay que hacerlo por fase, no hay que hacerlo todo junto, hay que anunciarlo a los medios de comunicación, sobre todo a los residentes en el entorno donde impacta, pero también si da que no funciona, revertirlo, porque muchas veces los estudios de tráfico, los estudios que aprueban los técnicos, no insertan, y hasta con simuladores y sistemas computarizados, no insertan la variable psicológica, la variable del conductor, la variable de la cultura del pueblo dominicano, que te rompe cualquier estudio, cualquier diseño, sobre todo cuando hay conductores violadores, cuando hay imprudentes, cuando hay gente que no respeta la autoridad, y sobre todo que estos cambios sean fiscalizados por la DGC por 3 meses, y entonces luego de 3 meses que se empiecen a sancionar o a fiscalizar y a llenar el acta de infracción de los violadores. Pero, por ejemplo, hay un tema que se quiere de la alcaldía poner un par vial entre la Lincoln con la Churchill. Cuando nosotros fuimos directores generales de tránsito, ya esos estudios se habían hecho y daba que no procedía, porque los pares viales tú lo pones donde el origen y el destino son concurrentes, es decir, inician y terminan en el mismo punto, pero la Lincoln, cuando llega a la Kennedy, sigue y se llama Los Próceres, y la Churchill corta ahí en la Kennedy y no se proyecta, aunque hay un sector hacia Los Próceres que se proyecta, pero corta ahí. Entonces el origen y el destino no es el mismo. Cuando tú vas subiendo, en caso de que se ponga la Lincoln subiendo, hay un 40% de los vehículos que se giran a la derecha en la Lira y no terminan en el mismo punto. Es decir, eso te rompe, aparte de que hay que consultar a todos los sectores que hay involucrados. Ahí hay rutas de carro, ahí hay rutas de la onza, ahí hay muchos comercios, muchos negocios y muchas actividades que les rompería el esquema. Yo me iría más con un BRT, un Bus Rapid Transit en la Churchill, que tiene la capacidad para tú poner un transporte público, pero el Distrito Nacional tiene un gran problema, que desde el norte al sur, cuando estamos hablando del norte de Santo Domingo Norte, Villamella, Sabana Perdida, hacia el sur, ninguna de las vías cruza norte-sur, solamente la Máximo Gómez cruza hacia la parte norte, que se llama Hermanas Mirabal, en Santo Domingo Norte, ¿verdad? Pero después todas las vías cortan de manera irregular, lo que te evita hacer un trazado de un par vial desde el norte hacia el sur y del sur hacia el norte. Entonces hay una irregularidad que entonces la López de Vega, que una parte es Lincoln, la Lincoln, que una parte es Próceres, no tiene el mismo trazado que la Tiradentes, que sigue, por ejemplo, después de la Kennedy, llega a Cristo Libre, allá abajo, en Cristo Rey, ¿verdad? Pasando por el ensanche La Fe, pero entonces la Ortega y Gasset te llega hasta La Goya, pero tiene un túnel que en un solo sentido te baja a la ciudad universitaria. Y entonces si tú coges la Luperón, que es utilizado por muchos vehículos de carga, sobre todo que vienen de Jaina Oriental y de Jaina Occidental, te sube de norte a sur
pero entonces se convierte en los próceres si no corta, no te sigue hacia la parte norte de la capital. Lo que evita que las autoridades puedan hacer una planificación de estos pares viales, que no solamente son norte o sur, Junior, también son este-oeste y oeste-este. Por ejemplo, Kennedy y 27 o Sarasota con Rómulo Betancourt o la avenida Bolívar, se puede establecer posibles pares viales. Entonces, eso rompe con un esquema de que tú puedas lograr un tránsito más expedito de corredores para viabilizar y descongestionar. Yo me voy que las autoridades coordinen con la DGC el doble parque. Mira, yo fui a La Romana hace 2 semanas y me sorprendí cómo La Romana ha logrado establecer el parqueo de una sola vía, cambiar el sentido de muchas vías y la ciudadanía lo respeta. Entonces, si La Romana en el distrito, en el municipio principal, en el casco urbano, logró resolver eso, donde la velocidad de la vía te aumenta un 33%, porque una vía de 4 carriles que tú parques de un solo lado te permite 3 carriles en una sola dirección. Se ve mejor también, hay un mayor embellecimiento desde el punto de vista del entorno de los peatones, de los pasajeros, para las paradas, para el abordaje y el desmonte de los vehículos. Es decir, que yo me iría por soluciones que requieran menos recursos, que impacten menos en la ciudadanía y que se pueda coordinar Intran, DGC y las alcaldías, y que no cuesta nada, es solamente hacer los estudios que determinen dónde es que se puede parquear y fiscalizar, porque muchas veces hay personas que, por ejemplo, en la Churchill, que es un corredor norte-sur, sur-norte, te prohibieron el giro a la izquierda y te lo llevaron a que tú tengas que hacer un cuadrante para doblar a la izquierda en la próxima vía. La gente no lo cumple y como quiera te rompe el giro a la izquierda. Entonces se complicaría mucho. Entonces, para ese par vial que están hablando, no solamente es establecer quién sube y quién baja del norte-sur, sur-norte, sino esos giros a la izquierda, la sincronización de los semáforos, que en la Churchill se puede dar más fácil que en la Lincoln, porque en la Lincoln hay varios cruces que no tienen semáforos, y esos sistemas de semáforos están conectados ahí en el Boulevard, en la 27, a lo que le llaman un ITS, o un Intelligent Traffic System, un sistema inteligente de tráfico, que tú puedes sincronizar los semáforos y poner los tiempos de manera dinámica, dependiendo del flujo vehicular. Es decir, que aquí hay muchas medidas que se pueden hacer con voluntad y con disposición, y no hay que aplicar tantos recursos. Tú has mencionado 3 aspectos muy importantes. Uno tiene que ver con lo básico, la educación en materia vial. Yo creo que eso es crucial. Por más que queramos hacer, vamos a quedarnos en inventos si no logramos un nivel de concientización de los conductores y de las conductoras, que cual, como tú mencionas, iniciando con los chiquitos, para que 2 generaciones tengamos una cultura diferente. El tema de los parqueos. Pienso que el principal problema en la ciudad tiene que ver con eso, Tobías. Pero mira, que hay vías que es mejor ni pasar, tú duras fácilmente 1 hora porque te parquean en ambos extremos, solamente hay un carril, y eso provoca hasta violencia, porque entonces tú pasas por un vehículo, te le pegas, y si el conductor es violento, se han visto que hay personas que han sacado pistolas y han afectado por un cruce. Entonces, las medidas que yo te digo ahorita, que son de coordinación, te pueden liberar muchos problemas de violencia, y yo creo que apostar a la educación vial es la mejor decisión que se pudiera tener, porque, como bien dijiste, en una generación y media, que no lleguemos a 2 generaciones, nosotros pudiésemos tener nuevos peatones, nuevos pasajeros y nuevos conductores. Pero tiene desde ahora el Ministerio de Educación, la Escuela Vial y el Intran que empezar a insertar el contenido curricular, las asignaturas, como dice la Ley 6317. Antes de irnos a la pausa, se ha hablado mucho también de la colectivización del transporte en la ciudad. Y me parece interesantísimo, me parece reflexión perfecto. ¿Y qué hacemos con esa cantidad impresionante de personas que viven del transporte? ¿Cuál es la alternativa que tenemos para lo que vamos a sacar del negocio? Porque colectivizar implica que hay gente que se va del negocio. No necesariamente, Junior. Mira, no. República Dominicana, no, mira.
Y ya se empezó a hacer con el corredor de la Núñez de Cáceres, seguirá con otros corredores, creo que hay 19 corredores que van a trabajarse de esa forma, y esa es la apuesta de la ley. La apuesta de la ley era la colectivización del transporte, a la masificación del transporte, porque mientras llevemos a la masificación, vamos a sacar una gran cantidad de vehículos particulares, sobre todo entendiendo de que debemos ver al pasajero de manera digna. El Intran debe garantizar un transporte público eficiente, con frecuencia, itinerario, vehículos en buen estado, choferes capacitados y certificados, que el pasajero, el usuario llegue seguro del origen al destino a una tarifa justa y sobre todo que el chofer entienda que quien va a ir posiblemente es su mamá o su hija, y que vea a ese usuario, que es el que le paga por el servicio, como esa persona para tratarlo de manera digna. No como dicen muchos, péguense como anoche, o cuando lo ponen en el palito de la cotorra, por ejemplo. Eso es tratar de manera indigna a un ciudadano. Cuando tú ves que el Estado todavía tiene ese nivel de salvajismo en el transporte público, te dice lo que nos falta por avanzar. Entonces yo creo que esas personas que están en el transporte público deben ser reconvertidos, porque los países que han llevado del sistema de concho, como se llama, hacia la colectivización, esas personas no han perdido sus plazas de trabajo, han sido reconvertidos en diferentes funciones dentro del mismo corredor, con nuevas funciones y con más salario incluso. Bueno, Dios te escuche. No, pero eso se ha hecho, es decir, no hay que estar reinventando la rueda, no estamos hablando de cosas que no pueden ser aplicables. No, pero la gente se alinea, se ajusta. Vamos a una pausa, Tobías, y en breve continuamos con esta interesante conversación. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Tobías Crespo. Tobías, hablemos de este proyecto que ya ha venido trabajando. De hecho, me dicen que tienes tu tesis de graduación de abogado en materia de telecomunicaciones. Tenemos una legislación de 1998 con ligeras modificaciones, creo que han habido. No se han hecho ninguna. No se ha modificado todavía. No, 23 años después no ha habido ninguna. No ha habido una sola actualización, pues sé que sí. Veamos, este es un tema que es transversal y de una importancia capital para el desarrollo de la República Dominicana y, como dirían algunos, y para la consolidación del Estado social, democrático y de derecho. Lo sabes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los aspectos medulares que tú entiendes hay que trabajar en las telecomunicaciones en República Dominicana? Bueno, 23 años después, 1998, aprobada la ley 153-98 General de Telecomunicaciones, que sustituyó a la ley 116-66, que antes era la Dirección General de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, crea el Indotel y logra resolver unos conflictos de interconexión que habían entre dos empresas en ese momento, una que tenía el control de las telecomunicaciones y una que entraba nuevo. El Ministerio del Secretariado Técnico de la Presidencia le pide a la UIT que le facilite un borrador, un estudio para una normativa para resolver esos conflictos, y sobre todo que en ese momento se estaban dando en toda América Latina y en el mundo unos aires de desregulación, apertura de mercado, liberalización de las telecomunicaciones que estaba bajo el control estatal de los gobiernos, ¿verdad? El liberalismo en pie. Empezó la globalización y todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Eso llevó a que el Indotel, que es el órgano rector de las telecomunicaciones, se le diera en esa ley toda una serie de poderes. Es un suprapoder, porque establece las políticas públicas, es el órgano regulador, es el órgano sancionador a nivel administrativo, es el órgano que establece las normativas y los reglamentos del sector, que es un sector muy técnico, pero muy especial también y muy importante para el desarrollo del país. Pero también el Indotel entra en la parte de juez y parte y juez, cuando al dar la licencia de operación, cuando se dan los conflictos entre las prestadoras, se convierte en un tribunal o un árbitro cuyas decisiones son apelables en la Cámara de Cuentas, que ya la Cámara de Cuentas no es el tribunal contencioso para los conflictos, ya no la tiene, porque es el contencioso administrativo. Cuando ya en lo jurisdiccional se va al Tribunal Superior Administrativo, y sobre esa base
después de esa ley también, Junior, disculpa que me extienda un poco, sí han habido otras leyes, pero no modificaciones a la que se tiene. Está la ley de acceso a la información pública, la ley de comercio electrónico y firmas digitales, la ley de protección de los derechos, de la protección de los datos personales que están asentados en los registros públicos y privados de las personas, la ley de derechos de los consumidores que creó Proconsumidor, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos de los Consumidores, la ley que creó Procompetencia y la ley 107-13 de los derechos de las personas en su relación con la administración y de los procedimientos administrativos. Hay otras leyes más especiales que se han aprobado, como la de ciberdelincuencia o crímenes de alta tecnología. Es decir, hay todo un entramado jurídico que posterior al 98, más la Constitución del 2010, han llevado a que haya que adecuar este marco jurídico, porque lo que existía o lo que existe es una ley de telefonía. Cuando estaba esa ley no estaban los servicios de internet, de voz sobre IP, las redes sociales, los problemas de la televisión digital, que esta ley lleva a una migración a la televisión digital terrestre y a la instalación de la quinta generación y las demás generaciones que van a venir de las tecnologías. En definitiva, la propuesta nuestra lo que busca es adecuar al marco constitucional y al marco jurídico la ley 153/98, estableciendo las competencias. Ahí se fusiona, se crea el Ministerio de las TICs y la Superintendencia, llevándose parte de las funciones de la Indotera, este nuevo órgano. En lo que era la OTI, parte de sus funciones pasan a ese ministerio. Se crea la unidad de negocios de alta conectividad o de banda ancha a través del ET. Reducimos los impuestos de las telecomunicaciones, el selectivo a consumo, un 10%. Parte de los fondos del CDT, del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, van a los desarrolladores de contenido, del parque cibernético, del ITLA, para llevar internet Wi-Fi gratuito. 30 actualmente. 30. Nosotros estamos planteando un desmonte del 10% del selectivo al consumo y que esos fondos vayan a mejorar la conectividad también y orientado a la educación y a la salud. Es una propuesta, una reforma integral, no es puntual, es una nueva ley. Estamos hablando de 156 artículos donde nosotros abarcamos todo lo que son las atribuciones y donde, en definitiva, yo creo que sería uno de los últimos aportes que pudiera yo hacer en el Congreso como legislador para los próximos 20 o 30 años, viendo que el sector de las TIC es importantísimo. Aquí ha habido una inversión extranjera muy importante de sectores que han apostado las TIC. En ese aspecto nosotros debemos garantizar que esa inversión siga fluyendo, que venga más inversión extranjera, que haya seguridad jurídica y que sobre todo las TICs, que van a tener un rol fundamental en lo que es la teleeducación, en lo que es el teletrabajo, en la biotecnología, en la inteligencia artificial, en el Internet de las cosas, en los vehículos autónomos, en la neurotecnología, es decir, que en la telemedicina, en la transformación de los negocios. Ya nosotros, cambios que se esperaban en este sector, que uno lo ha estado manejando por más de 30 años, que hemos estado en 10 años, que siempre se dan cambios trascendentales, lo vamos a ver, Junior, posiblemente en 1 o 2 años. El tema de la pandemia va a forzar esta importancia de las TICs. Bueno, la pandemia sí ha jugado un papel importante para el acopiamiento de la tecnología también. Claro, la adaptación. Es así. Tobías, gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme de nuevo, que teníamos mucho. Precisamente creo que producto de la pandemia, que a veces nos alejó, pero siempre estábamos en contacto. Así es. Como siempre, las puertas de Cerrando la Noche están abiertas. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.